tengo ni idea qué hay que hacer con esto, pero bueno. Después veré cómo lo bajo, ténganme paciencia. Bueno, creo que ahí se está grabando, ¿no? ¿Desaparece? Sí, ahí va. Ahí van entrando más chicas. Bueno, chicas, importante entonces la idea de este cuadro que yo les mandé a través de las delegadas. La idea del cuadro es ordenar el tema de los contenidos, porque en realidad los contenidos están en los diseños, en los dos diseños, a mi gusto, están bastante desordenados. Entonces, como para que ustedes tengan el listado y entonces que puedan ir leyendo desde el diseño y viendo cuáles son las actividades que van correspondiendo a cada uno. La idea es que eso más o menos ya lo tienen armado, pero ver con esta lista de contenidos si les falta algún contenido más. La idea sería la próxima clase leer para tal contenido, ¿qué actividades pusieron? Listo, y que ustedes vayan completando con lo que las otras compañeras también pusieron, viendo si el que ustedes pusieron como actividad está bien, y si las compañeras, si todas pusieron la misma actividad, listo, queda esa actividad, yo voy a ir completando con alguna otra actividad. Si otra compañera puso otra actividad, ustedes la van a... La idea es completar juntas ese cuadro, esta es la idea, ¿sí? Entonces, sobre la base de ese cuadro, el tema de los contenidos, a ver, esperen que, a ver, esperen que busco la foto, porque ahí borré, esperen, ahí. Bueno, ese cuadro de contenidos, les decía, del 1 al 7 son los contenidos del viejo diseño, y del 1 al 5, que siguen a continuación, son los contenidos del nuevo diseño. Siempre hablando del sistema de numeración y número. Ustedes discúlpenme si soy repetitiva, pero me faltan ustedes de verdad delante mío. Entonces, a mí me parece que no estoy hablando con nadie, perdón, pero es re difícil esto, no es nada fácil, acostumbrada después de 30 años a dar clases, mirando la cara y teniendo ahí de carne y hueso, y que me den el mate ustedes, y no sea yo la que estoy agarrando el mate, y todo eso me pone loca, pero bueno, ya lo voy a superar. En el caso del listado, por ejemplo, en el diseño aparece recitado de números. El 2 es lectura de números. Yo no sé si ustedes lo están viendo, o sea, las que están en el Zoom con celular no están pudiendo ver el cuadro, pero las otras sí. Les digo por mis abreviaturas, porque soy media desastre escribiendo. Dice, en el 1 dice recitado de números, esa es la abreviatura de mi abreviatura de números. Es horrible, pero es la mía. 2, lectura de números. ¿Sí? El 3 dice mayor que, menor que, igual que. Son 3 contenidos distintos. ¿Está bien? Esto cuando en algún momento hablé de los contenidos, desde el diseño lo marcamos como que eran distintos. O sea, hay 3 actividades diferentes para mayor que, menor que, igual que. Esto yo no me acuerdo si se los dije, pero, a ver, porque hay 2 más para entrar. Yo no me acuerdo si esto se los había hecho como alternativa, pero cuando hablamos de mayor que, en otros diseños anteriores al del 2008, aparecían como, en lugar de mayor que, aparecían como más que, menos que, ¿sí? Y la condición de más que es diferente a la condición de mayor que. ¿Por qué? En realidad, parece un trabalengua. Porque más puede resultar ser poco sobre la base de una comparación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si tengo, por ejemplo, 3 elementos es más que 2. ¿Está bien? Pero resulta que 3 puede ser menos si lo comparo con 5. Entonces, en la comparación, esa relación de mayor que, menor que, igual que,
hay un juego muy fácil que es el juego de la oca, para recordarlo. El juego de la oca, ¿por qué? Es el que representa cualquiera de estas tres situaciones dependiendo de cómo lo trabajen. Porque, por ejemplo, tiro el dado, ¿sí? Y avanzo tantos lugares como indica el dado. Cuando digo avanzo tantos lugares, estoy igual que, porque el dado sale 5, avanzo 5. Si en el dado sale 2, avanzo 2. Entonces, la consigna que yo voy a decir es, tiro el dado y avanzo tantos lugares como indica el dado. Es decir, ahí estoy haciendo una relación de igual que. Pero puedo decir, tiro el dado y avanzo uno más que el que indica el dado. O sea, estoy con el mismo juego, pero cuando digo avanzo uno más que el que indica el dado, lo que estoy diciendo en definitiva es la relación de más que, ¿está bien? O mayor que. Y si digo menor que, lo mismo, tiro el dado y avanzo 2 menos que el que indica el dado, o 1 menos que el que indica el dado. Uno juega con la consigna problemática ahí, en el juego de la oca, de la siguiente manera, con más que, menos que, igual que. ¿Se entiende? Y ahí tengo el mismo juego, pero modifiqué el contenido. Después, más adelante, vamos a ver que a partir de ese juego, por ejemplo, se pueden hacer lo que se llaman secuencias didácticas. Cuando uno habla de planificar bajo secuencias, lo que dice es, bueno, hago un juego y después a la clase siguiente lo complejizo y a la otra lo complejizo más. Y a lo mejor esa complejización de en una clase hago esto, en la otra esto y en la otra esto, esa complejización a veces es siempre con el mismo juego, con los mismos materiales, porque uso el juego de la oca, uso un dado, con la configuración del dado como yo quiero, ¿sí? Y lo único que hago es modificar la consigna. Les digo, bueno, ahora tirar el dado y avanzar uno más que el que indica el dado. O tiro el dado y avanzo uno menos que el que indica el dado. O digo, tiro el dado y avanzo tantos como indica el dado. Ven que modificando la consigna y diciendo tres cosas, modificando esa consigna, diciendo tres variables, digamos, lo que estoy haciendo es complejizándola, porque primero que lo tiren y avancen como lo que dice el dado, después uno más, después uno menos. Cuando digo uno más o digo uno menos, puedo decir dos más, puedo decir dos menos. ¿Está? ¿Se entendió, chicas? Sí, profe, Sí, profe. entiende. Buenísimo. Sí, sí. Bárbaro. Sí, profe. Genial. Sigo. El 4 dice escritura de números en distintos contextos. ¿Sí? Este es un contenido muy utilizado, es decir, voy a escribir números. ¿Cómo escribo números? Con el ejemplo, como les decía hace un rato cuando se cortó, juego de bowling. ¿Sí? En el juego del bowling, por ejemplo, tiro la pelota, derribo botellas y tengo que anotar las que yo derribé. ¿Cómo anoto? Bueno, anoto de diferentes maneras. Puedo anotar haciendo marcas, palitos, por ejemplo, crucecitas, ¿sí? Puedo dibujar las botellas que derribé, o puedo escribir el número de la cantidad de botellas que derribé. ¿Está bien? Hay nenes que van a poder escribir números, hay nenes que van a poder dibujar palitos, otros que van a querer dibujar crucecitas. La idea cuando uno plantea este tipo de actividades del registro, el contenido se llama así, registro de cantidades a través de marcas y o números, dice el contenido. Porque dice, registramos a través de ¿qué? De marcas o números. A veces puedo hacer las dos cosas, por eso dice y o números. ¿Está bien? Entonces, en el registro de las cantidades, puedo hacer, qué sé yo, el tumbalatas, puedo jugar a cualquier juego en el que la idea final sea registrar. Entonces, o sea, a ver, para que yo pueda registrar de alguna manera un número, por ejemplo, pregunta, ¿qué tiene que saber el nene antes de poder hacer el registro del número? Supongamos, jugamos al bowling, tira las botellas,
y tiene que anotar cuántas botellas derribó. ¿Qué tiene que saber hacer ese nene? Aparte de... Contar. Contar. Exacto, tiene que saber contar. La pregunta es, en esa actividad, ¿el contenido que voy a trabajar es conteo o es registro de las cantidades? El registro. Para mí registro de cantidades, sí. Exactamente. El contenido es el último, digamos. Uno en matemáticas sabe que para llegar a registrar un número, el nene necesita saber otras cosas antes. ¿Son contenidos? Sí. ¿Son los más relevantes? No. El más relevante en este caso es escritura de número. Ahora, yo puedo jugar al bowling, por ejemplo, y no querer, por ejemplo, una salita de 3. En una salita de 3 no quiero que registre, lo que quiero es que cuente. Entonces paro la actividad, o sea, la consigna va a ser arrojar la pelota para derribar la mayor cantidad de bolos posibles. Punto. No tiene que registrar nada. Entonces, cuando parto la consigna y la dejo expresada en ese lugar, entonces lo que me pasa, ustedes avísenme si hay chicas en espera, ahora me parece que no hay. Lo que pasa cuando yo corto la consigna es que también recorto el contenido. ¿Se entiende, chicas? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Bien. Esperen que se me apaga el teléfono, entonces no veo el otro contenido. Entonces, el contenido 4 dice escritura de números en diferentes contextos. Me equivoqué. Esperen. Eso que les acabo de explicar de registrar es el 7. Es registro de cantidades a través de marcas y o números. El 4 dice escritura de números, lo que pasa es que no leí lo que decía abajo. Escritura de números en diferentes contextos. La pregunta es, ¿dónde se usan números? Esa sería la pregunta. ¿A dónde aparecen los números en los distintos contextos de la vida? Eso quiere decir. ¿Sí? Por eso dice escritura de números en distintos contextos. ¿Cuándo escribo números en distintas situaciones? ¿Qué les parece? Así como lo pueden ver en un almanaque o... Bueno, en un almanaque hay números. ¿Dónde más hay números? ¿Dónde más se usan los números? En el supermercado también. Espera, en el supermercado es muy grande. Más, recortalo. ¿En qué cosa del supermercado? Los precios. En los precios de los productos. Porque el supermercado es el supermercado. Sí. Es un edificio, podríamos decir. ¿Sí? Bien. En los precios de los productos. ¿Qué más? ¿Dónde más hay números? En las Los aulas. colectivos. En el colectivo, exacto. ¿Dónde más? Las casas, los números de las casas. Exacto, en las casas no, en el número, en la dirección de la casa. O sea, recortemos porque si no es muy amplio. En las bien? cartas también. En las cartas aparecen números. ¿Qué más? La fecha de los cumpleaños. Las fechas de los Claro. cumpleaños. Bien. Los números de teléfono. ¿Sí? En los celulares. Bien. Bien. Hay actividades que se pueden resolver con los niños mezclando lugares donde hay números y lugares donde no se utilizan números, para que ellos identifiquen dónde se usan números. ¿Está bien? Por eso el contenido, el 4, vuelvo a repetir, dice, escritura de números en distintos contextos. ¿Está bien? Y en el nuevo diseño, no sé si lo puse porque a mí no me gusta ese contenido, claro, por eso no lo puse. En el nuevo diseño, yo soy muy selectiva, lo que no me gusta no lo digo. En el nuevo diseño, esperen que les digo, acá, dice, diferenciar las letras de los números y adjudicarles un valor. Y en realidad, diferenciar los números de las letras, a ver, estos son conocimientos previos de los niños. Yo no estoy para nada de acuerdo en generar actividades para diferenciar números de letras, porque los nenes saben perfectamente, desde que les diría, no sé, bebés agarran el control remoto, apuntan al pizarrón y lo que tocan son los números, porque saben que lo que cambian son números, ¿sí? Los niños naturalmente reconocen la diferencia entre números y letras.
Bueno, el nuevo diseño, de alguna manera, el del 2015, lo toma como contenido. Y a mí me gusta el otro, el que les dije antes, uso de los números en distintos contextos, porque ahí sí puedo mezclar, si quiero, por ejemplo, una hoja de un libro y decirles, ¿aparecen números? Sí, ¿dónde? En el número de la página. ¿Aparecen letras? Sí, ¿dónde? En lo que el autor quiere contar, o quiere decir, para no usar la palabra contar, ¿está bien? O sea, uno puede diferenciar números y letras a partir de los números en distintos contextos, ¿sí? De a poco ustedes irán dándose cuenta que yo no comulgo para nada con el nuevo diseño curricular, me parece siniestro que nos hayan tirado 3 hojas para la enseñanza de la matemática, cuando miren todo lo que hay. Estamos desde principio de año, esta es la clase número 9, donde venimos hablando, y estamos hablando de todo el bagaje de contenidos de la enseñanza de la matemática en el jardín, que va más allá del número y la letra, ¿sí? Para mí este diseño curricular del 2015 infantilizó más a los niños, y ustedes que en muchos casos son mamás o tienen sobrinos, hijos de amigas, ustedes saben que los nenes saben más de lo que uno cree, y a veces el maestro lo subestima al nene, no, es chiquito, pobre, no va a poder, pobrecito, y de pobrecito no tiene nada, ¿sí? Entonces, a mí me parece que este nuevo diseño lo que hace es infantilizar a los niños, por eso nada, recién el año pasado empecé a agarrar para mezclar y decirle, bueno, pueden hacer esto con porque las profesoras de práctica planifican con el nuevo diseño, pero ustedes, si estudian fuertemente el viejo, el nuevo lo interpretan solas, porque es tan básico y tiene cosas tan básicas que alcanza y sobra el diseño anterior. Por eso yo sigo yendo al diseño anterior, y miren que pasé diseños, ustedes no se olviden que no tengo 30 años, pero tengo 30 años de docente, entonces vi pasar diseños curriculares a rolete, no les puedo explicar la cantidad, no sé, ya ni me acuerdo cuántos, pero si hay uno que es malo, es este es lo peor, así que bueno, igual fui haciéndoles una mezcla. Entonces, esperen que agarro, bueno, escritura de números en distintos contextos. Después el 5 dice funciones del número, y dentro de las funciones del número son las 3 funciones. Memoria de la cantidad, memoria de la posición y para calcular. Son esos 3 contenidos. Ahí, yo eso se los había marcado en el diseño anterior, ya les voy a decir en qué página. Las actividades están en la página 100. En la página 100 del viejo diseño, ahí tienen las 3 actividades que se pueden, están los títulos aparte, en comparar cantidades, posiciones y para calcular, ¿sí? Digamos, por ahí tienen nombre distinto, pero tienen que buscarle el parecido porque en definitiva dicen lo mismo. Esperen que se me fue de acá. A ver. Yo lo anoté en la foto que les mandé como memoria de la cantidad, memoria de la posición y para calcular. Esas 3 funciones que tiene el número. En el diseño, en la página 100, aparecen como problemas en los que se requieren comparar cantidades. Y ahí explica esto de que tiene que ver con la memoria de la cantidad. En el otro dice problemas en los que se requieran recordar posiciones. Yo lo llamo memoria de la posición, es lo mismo. Recordar posiciones, piensen que si la palabra es recordar es porque, si lo recuerdo es porque lo guardé en la memoria. Entonces es lo mismo. Esto está bueno, ¿saben por qué? Porque de acuerdo a los textos que uno lee, por ahí tienen nombres distintos, pero en definitiva remiten a lo mismo.
comparar cantidades, recordar posiciones, y el último dice problemas en los que se requiere calcular. Acá yo lo llamé para calcular, me parece. A ver cómo lo puse. Sí, para calcular. Es lo mismo, ¿sí? Ahí están los 3 ejemplos en el diseño para poder contestar estos 3 contenidos. El número 6 es conteo. Hoy queda nada. Nos estamos quedando sin tiempo, chicas, dice. Bueno. No, pero creo que si apretamos OK podemos seguir un ratito más. ¿Dónde apretamos OK? Te da la opción, te dice gracias por utilizar Zoom y listo, yo puse OK. Creo que nos deja utilizar un rato más. Bueno, dale, sigamos. El 6 es conteo y el 7 es registro de cantidades. Esos son los 7 contenidos del viejo diseño. Los 5 del nuevo hablan del anterior a y posterior a. Anterior a un número, posterior a un número. Ahí ese lo podemos relacionar directamente con mayor que, menor que. ¿Está bien? Porque si tengo el número 5, el anterior es el 4, que es menor que. ¿Se entiende? Dice posterior a. ¿Cuál es el posterior al 5? El 6, o sea, es mayor que. ¿Está bien? Sí. Tienen otra forma de nombrar, pero en definitiva está nombrando lo mismo. Entonces, ese 1, por ejemplo, lo pueden relacionar con el 3 del diseño anterior y ya está, digamos, ponemos las mismas actividades. El 2 dice, sí, lo había puesto, el 2 dice diferenciar letras de números. Fíjense que de los anteriores uno tiene que hacer una explicación del contenido. Esto es tan básico, diferenciar letras y números, o sea, bien. El 3 dice en relaciones de igualdad, el 3 se llama así, relaciones de igualdad y de desigualdad. Yo la igualdad la pongo con el signo igual y la desigualdad pongo el igual tachado, que es desigual, que no es igual. ¿Está bien? Relaciones de igualdad y de desigualdad. Las de igualdad, otra vez remite al 3 del viejo diseño, que era igual que. Relaciones de igualdad, igual que, es lo mismo, ¿ven? Y relaciones de desigualdad, la desigualdad es porque no es igual, o sea, es mayor o es menor. Ven que vuelve otra vez al mismo contenido, o sea, desarman los contenidos de tal manera que termina diciendo lo mismo 3 veces distinta. Pérdida de tiempo total, como verán. El 4 dice posiciones entre números. Si pienso en las posiciones entre números es primero, segundo, tercero, cuarto, que es memoria de la posición, que es la función del otro. ¿Ven que lo mismo? Y el 5 dice situaciones que afectan la transformación de una colección. Ese 5 corresponde a la función del número que es calcular. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque las situaciones que afectan la transformación de una colección tiene que ver con, a ver, repito, situaciones que afectan la transformación de una colección. Una colección es, por ejemplo, supónganse que tengo un grupo de 5 manzanas. ¿Cómo afecto esa colección de 5 manzanas? Agregando o quitando. ¿Está bien? O separando. ¿Sí? Que esa es una de las funciones del número, que en la página 100, recién les decía que aparecían 3 funciones, la última que es para calcular, cuando ustedes la lean van a ver que hace referencia a las transformaciones que afectan la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Si tengo un conjunto de 5 manzanas, el cardinal es 5. ¿Cómo afecto esa colección? Saco una, me quedó 4. Afecté la cardinalidad, porque de 5 pasé a 4. ¿Está bien? Esto parece una pavada, pero es básicamente eso. ¿Sí? A veces es necesaria la explicación para eso. Pero bueno, básicamente sería esto. Antes que se corte, chicas, la idea de la próxima clase es que podamos leemos el contenido 1,
tal contenido. ¿Qué pusieron? Esto, bueno, lo completan, listo, eso ya queda. Entonces, les va a quedar un cuadro de contenidos con posibles actividades para trabajar a la hora de aplicar ese contenido. ¿Sí? Si este año logramos hacer ese cuadro, hacer el mismo cuadro para espacio y formas geométricas, y lo mismo para medida, descorchamos una botella de champán a fin de año, chicas. Si lo logramos mediante así, sin vernos, un montón. ¿Sí? Yo me quedo re contenta y feliz si logramos eso. Eso, de alguna manera, es lo que hacemos en la presencialidad en el primer cuatrimestre. Si nosotras logramos hacer todo esto en el año, porque vieron que esto es, o sea, a ver, yo les explico, ustedes están ahí y me entienden, pero a la hora de empezar a resolver es donde se van a dar cuenta si entendieron o no. Y uno vuelve a repetir, los tiempos de la virtualidad son distintos a los tiempos de la presencialidad. Entonces, si lo que yo hago en el primer cuatrimestre este año lo logro en los 2 cuatrimestres, descorchamos champán, chicas, a fin de año con sanguchitos y barbijo todas, porque la verdad que... Ojalá, profe. Sí, ojalá. Sí, viene complicada la cosa, ¿eh? Dicen que entre hoy y mañana los casos van a ser mucho más de los 1.300, 1.500 que tuvimos estos días. Así que, chicas, cuídense. ¿Cuántas fuimos? 27, un montón, re bien. Me encantó. Lástima que yo me olvidé. Ahí las tenía todas. Recién ahora toqué la pantalla. Bueno. ¿Se entendió? Más o menos. Me parece que con el listado de los contenidos les va a ser más fácil. Y después, si ustedes encontraron o pusieron otro contenido más, no lo borren, déjenlo y lo charlamos la próxima, porque la idea es ir viendo cómo lo van completando. Eso todo, por supuesto, en borrador, en hoja y demás. Después, la idea es la que lo pueda pasar con la computadora, me lo manda por mail. La que no, lo tiene guardado en su carpeta, cuando nos veamos, me lo van a entregar. ¿Está? Pero la idea es que si o se juntan entre 2 o 3, o 2, para poderme mandar uno a nombre de las 2 o 3, si tienen computadora. Si tienen, si no, no pasa nada. Yo más que nada, porque en algún momento me piden un registro de trabajos, qué sé yo, bueno, de lo que me pidan, yo poder decir, sí, yo tengo de segundo año todo esto, ¿sí? Solo para decir eso nada más, pero la realidad es que no, de hecho no se sabe nada todavía cómo van a ser los finales, de qué manera, si volvemos, quiénes vuelven, si vuelve cuarto, cuándo, no tenemos idea, chicas. Estamos caminando sobre la nada misma. Pero bueno, nosotras no, nosotras vamos caminando sobre los contenidos, que la idea es que el año que viene veamos cómo planificamos. Pero bueno, ¡ay, se cortó esto! Buenísimo, chicas. Pensé que se iba a cortar en cualquier momento. La idea, chicas, entonces, es que para la próxima, que no va a ser el martes que viene, sino el otro, ustedes tengan un borrador de esto armado para ir completando, ¿sí? Después la idea sería que vayan viendo de qué manera ustedes ya lo pueden ir mandando a una máquina como para mandar las que pueden. Las que no pueden, no importa, después veremos de qué manera lo entregan, ¿sí? Más que nada para poder corregirlo. Bueno, la próxima corregimos eso, y después la próxima empezaremos con espacio para completar de la misma manera, pero desarrollando los contenidos de espacio y formas geométricas, y el de medida, que es el tercero, pero vamos por partes, ¿sí? ¿Están? Bueno, bien. Bueno, voy a inventar a ver cómo hago para que para la próxima se vea el pizarrón. Algo se me va a ocurrir. Pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algo quedó colgado? No, por ahora. ¿No? ¿Vamos bien? No, profe.
Bueno, Profe, en el clase cuadro cuando hay que agregar, ¿cómo? ¿Quién hablaba? ¿Mel? Sí, yo también, sí, justo se habló otra chica. Que en la primera parte del cuadro hay que agregar los contenidos de los dos currículums. Sí, que en realidad básicamente es del viejo, porque el nuevo, vieron que lo fuimos leyendo recién y casi que están Sí, contenidos todos, es salvo, igual, pero con diferentes palabras. claro. exactamente. En todo caso, ustedes pongan todos los contenidos del diseño anterior y del nuevo si se relaciona con el viejo, dicen, se relaciona con el 3, se relaciona con el 1, enumérenlos, y entonces es más fácil para no tener que escribir actividades sobre la base de algo que está igual. Bueno, inventen ustedes cómo quieren hacer el cuadro. ¿Sí? Bueno, Bien. perfecto, profe. Bárbaro. ¿Alguien más? ¿Alguien más preguntaba algo? Creo que alguien más quería decir algo. No, profe, Sí. era lo de si podía, le pregunté por YouTube si podía explicar lo del espacio, la diferencia entre el representado y el otro era el físico. En realidad, No sé si va a alcanzar el tiempo. sí. En realidad el espacio físico, ¿sí? Por ejemplo, el espacio físico donde yo estoy en este momento es el comedor. El representado es cuando esto lo llevo al papel. Es eso. ¿Sí? El físico es el que veo, en el que me meto adentro. Por eso es físico. Y el representado es el que yo justamente voy a llevar a un papel, por ejemplo, el espacio físico sería la República Argentina. Un mapa de la República Argentina, ¿sí? Sería el espacio representado de ese espacio físico. Pensé que era más compleja la resolución. Hay una cosa que en matemática hay que aprender, chicas, y es que se usan las palabras exactas de lo que significa esa palabra usada en otro contexto. Vos pensás, si ese espacio representado es lo que representa, ¿y cómo represento algo? Bueno, lo puedo representar en un papel. La representación tiene que ver con el dibujo. Cuando uno habla de representar, después vamos a ver la diferencia entre dibujo y figura, por ejemplo. Pero eso tranqui, porque eso lo vamos a ir viendo ahora en cuanto terminemos con esto, que yo quería hacerles el punteo de los contenidos de número, porque en un momento dije, claro, no, digamos, hablamos de los dos diseños, pero los contenidos están escritos de manera distinta, por eso la idea de hoy era esta, reforzar esto. Pero con el tema del espacio y formas geométricas vamos a hacer exactamente lo mismo después. Vamos a seguir, igual ustedes ya fueron leyendo algunas cosas, pero la idea, ustedes cuando van teniendo tiempo, yo sé que no tienen mucho tiempo, pero cuando van teniendo algo de tiempo, lean, ¿sí? Lean, digamos, desde el diseño o desde los textos, porque bueno, siempre completan. El profesorado, chicas, nunca va a llegar a completar todos los contenidos que ustedes tienen que saber a la hora de dar una clase. Es apenas una aproximación. Ustedes imagínense que cuando yo estudié en el profesorado, todas mis materias eran de matemática. Y uno dice, ¿cuántas hay? Muchas. Álgebra 1, álgebra 2, análisis 1, geometría proyectiva descriptiva, geometría métrica. A ver, las materias son infinitas si uno quiere, ¿sí? Entonces, nosotras tenemos para aprender matemática, para enseñar en el jardín, solo 2 horas semanales. Nos queda colgado un montón de cosas. A veces las chicas me dicen, hoy, dice, ¿cuánto que leyó? ¿Cuánto que sabe? No, yo estudié mucho, pero porque estudié matemática nada más, no me preguntes de prácticas del lenguaje, porque me voy a quedar mirando y voy a decir, no tengo idea. Si bien soy lectora, me gusta mucho leer y qué sé yo, nada, pero ese es otra cosa, digamos, profesionalmente lo que yo estudié es matemática. Entonces hay muchas cosas que nos quedan colgadas, y esas cosas que quedan colgadas, el profesorado no las puede absorber justamente porque no hay carga horaria suficiente. ¿Sí? Yo siempre hice esta cuenta, miren,
agarrando las materias de los diseños curriculares. En el profesorado de educación inicial hay casi un 60% de materias generalistas y un 40% de específicas. Es decir, entre matemática, prácticas del lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, que son las 4 áreas, bueno, educación física y artística, que serían las 6 áreas que ustedes manejan para enseñar, eso ocupa el 40% de la carrera. El 60% restante son todas las materias de psicología, pedagogía, o sea, todo cómo se enseña, esas que tienen menos carga horaria. Esa es una crítica grande a los diseños, ¿ven? Y en definitiva, cuando ustedes no saben planificar, las profesoras dicen, ah, pero no sabés matemática, y no, con el 40% hacemos maravillas. ¿Sí? Pero bueno, eso no se lo digan a nadie, eso queda entre ustedes y yo. Así que, pero bueno, ¿alguna pregunta más, chicas? Yo, profe, quería preguntarle, cuando usted hizo referencia sobre la creación que tenemos que hacer del cuadro, dijo que podíamos hacerlo de a 2 personas, ¿eso es lo máximo? No, pueden hacerlo de a más. Sí, Ah, bien. creo que habíamos dicho de a 4, ¿no? Sí, otra se lo vez? consulto porque Ah, de hecho sí, tenés razón. creamos un grupo No, me de WhatsApp sí, no, para la sí, realización del trabajo. sí, no, ¿De a no, no, cuatro? no. Me confundí con terceros. Sí, ustedes pueden hacerlo de a 4, chicas, sí. Bien, Sí. gracias. Y alguien más me había preguntado de 5, me parece, en algún momento, no sé. Bueno, traten de a 4, pero bueno. Sí. Ok. Sí, creo que habíamos dicho 4 o 5. Bueno. Mucho. Ese creo que sí, había sido como el máximo, el tope, Sí, el 5. ahí está, bárbaro. Sí, sí, sí. Bien, esa era mi duda, gracias. Fíjense y júntense, y si tienen una que por lo menos tenga, o pueden hacer lo siguiente, por ejemplo, por ahí que es más fácil. Hacen el cuadro a mano, le sacan una foto y me lo mandan por mail. Ya está. O sea, Buenísimo. no se compliquen. Porque a mí lo que más no me importa el diseño, a mí lo que me importa es que el trabajo esté bien hecho y que el contenido se refleje con la actividad. Después no me importa. Exacto. Así que eso pueden hacerlo, por ahí es más fácil. Busquen Bueno, las gracias. alternativas, porque alternativas hay, ¿sí? Algunas se les tienen que ocurrir. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algo más? Esto, lo que yo no sé es cómo, a dónde se sube esto. Yo voy a grabar, se está grabando, y después, ¿qué hago con esto? Queda guardado en una carpeta. Sí, y después se los paso por Facebook. ¿Sube? Lo puede subir a Facebook o a YouTube, como usted prefiera. ¿Y sube? ¿Bien? Tarda. Ah, Creo que por WhatsApp también puede compartir el link, creo, de la grabación. sí, yo lo que todavía no hice es bajarme el WhatsApp a la computadora, entonces por eso me cuesta a veces mandarles cosas, enlaces al WhatsApp, porque si lo hago con la computadora no tengo bajada la aplicación, pero la voy a bajar. Profe, no hace Sí. falta que baje el WhatsApp a la compu, solamente usted va a Google y pone WhatsApp web, y en la configuración de su WhatsApp, de su celular, va a aparecer WhatsApp web, una opción, aprieta ahí, le va a decir que escanee el código que figura en la computadora, y ahí le salta todo el WhatsApp, sería de su celular a la computadora. Ah, muy Claro, bien, todas sus conversaciones en la PC. muy bien. Sí, sí. Buenísimo. Claro, y entonces ahí puedo copiarles los enlaces. Bueno, me parece que vamos, hoy por lo menos Zoom funcionó bárbaro. Me parece que vamos a seguir con esto, chicas. Sí, está bueno. Sí, la verdad es que lo que Bien, pasa es que mejor. yo no sé si todas van a lograrlo, pero bueno, intentemos, ¿sí? Mientras quede grabado, lo que pasa que, bueno, Exacto. lo que pasa que es cierto también que si tienen alguna pregunta, no es lo mismo hacer la pregunta en el momento, pero bueno, haremos lo que se puede. Claro. Bueno, Sí, o que nos pasen las dudas y también. si alguna inquietud y las
cuando nos reunamos. Eso Genial, también. genial. Profe, una pregunta. Igual, Sí, El contenido mayor que, menor que e igual que, entonces son 3 actividades distintas. son una 3 para cada uno. contenidos distintos. Ah, Por eso, contenido. por eso llevan 3 actividades distintas. Ah, bueno, listo, ¿Sí? genial, gracias, profe. Y acordate de esto, que usar un juego determinado, como es el juego de la oca, no indica Sí. contenido. Lo que indica el Mm. contenido es la consigna que vos les des para resolver. O sea, el juego de la oca es el material didáctico. Claro. ¿Cómo transformás ese material didáctico en un contenido? Porque esa sería la gran diferencia entre jugar en casa y jugar en el jardín. Porque en casa juegan al juego de la oca y en el jardín también juegan al juego de la oca. En casa, ¿cómo juegan? El juego de la oca tradicional. En el jardín, ¿qué hacemos? Damos consignas para que ellos piensen cómo resolverlo. ¿Se entiende? Entonces, Sí, esa sí. consigna va a hacer que, digamos, la modificación de la consigna lo que va a ir haciendo es que cambie el contenido que trabajamos. La clave está en la consigna que damos. Siempre. Siempre. La situación Genial. problemática, o sea, ¿cuándo algo se transforma en un problema? Cuando uno lo enuncia como problema. Y el enunciar un problema indica la consigna. Claro. Pues decimos, la consigna tiene que decir qué y no cómo. El cómo lo pone el que lo va a resolver. El qué lo pones vos como maestra. Bien, por ahí ven, son pavadas estas, pero las preguntas son fundamentales porque aclaran un montón de cuestiones. ¿Mm? Sí. Sí, vamos a seguir con Zoom, chicas, me parece. Aparte no se Bueno, corta gracias. esto, me encantó, no se corta. Pero ahí fue porque todas pusimos, no sé. Bueno, sí, además es más privado, de la otra manera se te mete cualquiera. sí, sí, ni me di cuenta que era un Forma profe que no. me había dicho que apriete control F4 y yo hice control F4, qué tarada. Después sí, Pensé que alguna de ustedes, y encima con control F4 lo que pasa es que se silencia, claro, quería que me calle mi vida. gente que no tiene nada que hacer. No, y bueno, qué sé yo. Qué aburrida en la cuarentena. Sí, pero Claro. por lo menos no nos dijo barbaridades. En algún grupo, en algún momento nos decían barbaridades. Con Bueno, nosotras. Ah, con Ya no ustedes. Claro, en sabemos una de las clases. Con ustedes, cierto, sí, sí, sí. Sí. Bueno, chicas, las abandono. Gracias por todo, profe. No, por favor. Ahora tengo que apretar detener grabación o algo de eso, o pongo finalizar y ya se guardó. Ay, no tengo ni idea. Bueno, voy a apretar primero detener grabación. Sí, voy a hacer eso. Primero.